Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a ver algo de Luz en el Sendero. Es un libro bastante sencillo de leer, difícil de entender. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con él y algunos comentarios sacados de Roy Meta y de Bethany Leadbeater. Después, si tenemos tiempo al final, hay un agregado que le hice que me pareció interesante para completar, que es algo de la voz del silencio en realidad. Si tenemos tiempo lo vemos y si no, en otro momento. En este caso, con Luz en el Sendero, podemos decir que fue escrito por Mabel Collins, para aquellos que no lo conozcan al libro, y apareció publicado en 1885. Es un fragmento del libro de los preceptos de oro, y en su origen contenía dos partes. Estaba hecha de 15 aforismos cada una. Los preceptos de oro es un libro antiquísimo, en el cual también se basó Madame Blavatsky para hacer justamente la voz del silencio. Estas cortas sentencias, dice, sirven de base para la instrucción del discípulo y luego se añadieron reglas complementarias y además se colocaron notas de su maestro. En todo esto se refiere al maestro veneciano. El veneciano es el que inspiró al maestro Hilarión en un momento que el maestro Hilarión no era maestro, sino que era discípulo del veneciano, en la Grecia antigua, podríamos decir, y ahí lo instruyó con estas sentencias, que luego se llamaron Luz en el Sendero, y en ese momento él todavía era discípulo, luego cuando se hace maestro, una de las personas que contacta para escribir este libro justamente fue Mabel Collins. Mabel Collins, como se relata, al menos como lo presenta Bethany Leadbeater, fue solamente una escritora, en el cual recibe todo el conocimiento directamente del maestro Hilario. Este libro presenta instrucciones dadas por aquellos que han seguido el sendero a aquellos que desean seguirlo, dice Leadbeater, y cita a Swami Subbarao, en el cual dice, ofrecen diferentes facetas superpuestas que pueden servir a niveles diferentes. Es decir, para aquel que está en probación, para el que empieza a andar el sendero y para el que ha llegado al adeptado. O sea, en todos los niveles o en cada nivel, acá presenta 3 niveles, pero seguramente es mucho más gradual porque tiene cada vez una nueva interpretación. Preparé 3 videitos muy cortos, en el cual 2 son, como les decía, referidos a Luz en el Sendero, y el tercero es La voz del silencio. En este caso es la primera parte. Cuando hablamos del luchador y el guerrero, estamos hablando de la segunda parte de Luz en el Sendero. Pero vamos a ver algo de la primera parte, cómo empieza, en el cual cómo nosotros deberíamos prepararnos o cuál es el sentido de la preparación para el sendero.
El video parece que sigue porque en realidad sigue, es un video de media hora. Son de los primeros videos que preparé para la Casa Rosario. Hay dos videos, este es el segundo, y tomé de ahí estos tres pedacitos como para compartir algo así más o menos corto. Entonces, la primera parte, dice Roy Meta, que es el descubrimiento del sendero. El descubrimiento del sendero es, en verdad, el descubrimiento del maestro, la verdad o Dios. Y desde el instante del descubrimiento, cada pormenor de nuestra existencia diaria, en cualquier parte del sendero que tenga lugar, asume una nueva significación. Esto nos dice Roy Meta. Me pareció muy interesante dos cuestiones, que es a partir del instante de que uno descubre el sendero, y él le da mucha importancia a la idea de buscar el sendero y descubrir el sendero. El descubrir el sendero es el sendero mismo. Cuando uno lo descubre ya está en el sendero. Antes no. Justamente hay otra parte en la cual él comenta que uno de los problemas que tenemos en esta cuestión del aspirar al discipulado es no haber descubierto el sendero. Quizás nos preocupamos más por hollar el sendero y no por descubrirlo, que es lo primero que tenemos que hacer. Son cosas como para tener en cuenta, ¿no? Estas reglas son las primeras que se han escrito en los muros del templo del saber. Los que pidan, obtendrán. Los que deseen aprender, aprenderán. Y acá justamente es cuando nos dice que es cuando tratamos de hollar el sendero antes de haberlos descubierto, que surge el problema de la disciplina y de la lucha. No hay duda que existen tantos caminos como individuos, pero cada individuo puede emprender tan solo aquel camino que descubra por sí mismo. Estas son las primeras 15 reglas. Si se fijan, tan numeradas, en el cual falta el número 4, por ejemplo, el 8 y así. Eh, Esos son los comentarios que se le agregan después, ¿no? Incluso el librito Karma, que está al final, no sé, no recuerdo bien si es en la primera edición ya, está escrito por el veneciano, o está dictado al menos por el veneciano. Y ese también se agregó al libro Luz en el Sendero. Si bien no es parte de las reglas, es un agregado del maestro mismo, ¿no? También es para tenerlo muy en cuenta. Sé que el primer grupo de aforismos, acá lo que presenta que son reglas o aforismos, y uno las puede dividir en grupos de a tres. El primer grupo indican la preparación para el trabajo, pureza del corazón y la aplicación espiritual. El segundo grupo, el hombre tiene que darse cuenta de que es uno con sus semejantes y trabajar para el crecimiento de todos. El tercer grupo se refiere a nuestro deber con nuestro yo superior. El cuarto grupo hace mención a los deseos y el sendero. Y el quinto y último grupo orientan al aspirante para buscar el camino. Recién que uno ha recorrido todas estas reglas, empieza a hablar de busca la senda, que también la menciona Roy Meta más adelante. Hollar el sendero. La palabra hollar tiene muchos significados, pero quizás, al menos hasta donde yo lo entiendo, el más adecuado en este caso es dejar una huella en el sendero. No es transitar virtualmente el sendero, si lo podemos decir así, sino dejar una huella, o sea, es pisar la tierra del sendero. Creo que está usado mucho con ese significado. ¿Sí? Cuando uno pone en pie en tierra firme, en ese sendero, es recién ahí que uno lo puede empezar a transitar. Y por eso está expresado de esta manera.
Uno de los más difíciles problemas de la vida espiritual es el de mantener el interés y el entusiasmo en medio de dificultades y de pruebas más severas. Esto nos dice Roy Meta, ¿no?, en sus comentarios. La rutina y la monotonía de la vida diaria socavan nuestra vitalidad y nuestra energía. La vida de la mayor parte de los seres humanos está constituida por pequeños acontecimientos o incidentes a los que podría llamarse nuestro existir en el mundo. Grandes y extraordinarios acontecimientos raramente ocurren en la vida del ser humano corriente. El manifestar entusiasmo por cosas extraordinarias es fácil, pero mantenerlo en medio de la rutina diaria es extremadamente difícil. Un poco lo que plantea en el inicio mismo de los comentarios es esta cuestión en el cual nosotros estamos atrapados en una rutina y desde ahí queremos empezar a transitar el sendero. Entonces, por esto plantea que el entusiasmo por cosas extraordinarias es fácil. Dice, pero mantenerlo, que es lo que uno tiene que hacer si uno quiere empezar a transitar ese sendero, quiere descubrir ese sendero, lo tiene que mantener día a día. Y eso es lo difícil. Acá hay una cita con la cual empieza esta segunda parte de Hollar el Sendero, o de Luz en el Sendero específicamente, que dice: del seno del silencio, que es la paz, una voz resonante se elevará, y esta voz dirá: hace falta algo más. Tú has recogido, ahora tienes que sembrar. Tú que eres ahora un discípulo capaz de tenerse firme, capaz de oír, capaz de hablar, que has vencido el deseo y alcanzado el conocimiento de ti mismo, tú que has visto tu alma en su flor y la has reconocido y has oído la voz del silencio, encamínate al templo del saber y lee allí lo que está escrito para ti. Es muy impresionante esta cuestión de que para llegar acá tenemos que haber ya recorrido toda esa primera parte de Luz en el Sendero, ¿no? Y recién ahí vamos a encontrar el sendero y recién ahí podemos encaminarnos al templo del saber. Y justamente allí es donde podemos leer lo que está escrito para nosotros. También esto de Luz en el Sendero, y esto ya también metiéndonos en el tema del luchador y el guerrero, en una parte empieza diciendo: mantente ajeno a la batalla que empieza, y aunque tú pelees, no seas el guerrero. Busca al guerrero y deja que pelee en ti. Evidentemente es cuando uno entra en ese sendero, ya ha pasado toda la primera etapa. En esta segunda etapa, evidentemente aparecen luchas, luchas internas y quizás externas también. Y la personalidad no está preparada para eso. Entonces ya esta parte comienza con una recomendación y la mantiene durante toda la segunda parte, que es que uno pueda liberar a ese guerrero y que él sea el que se haga cargo de esa etapa. Recibe sus órdenes para la batalla y obedécelas, pues él es tú mismo, aunque infinitamente más sabio y fuerte que tú. Búscale antes de que en el fragor y fiebre de la batalla puedas dejar de percibirlo, pues él no te reconocerá a menos que tú le conozcas. Si no lo buscas, si pasas a su lado sin percibirle, no hay salvaguardia para ti. Tu cerebro se turbará, tu corazón se tornará irresoluto, y en medio del polvo del campo de batalla, tu vista y sentidos se oscurecerán, y no distinguirán tus amigos de tus enemigos.
A esta parte la llama Roy Meta el rugir de la tormenta. En general nos dice, los desafíos de la vida pasan y no nos damos cuenta. La mente pone una pantalla entre nosotros y nuestro entorno. Es durante la tormenta que se crea la profundidad del silencio. La limpieza de la naturaleza por la tormenta en verdad crea espacio. El silencio que sigue a la tormenta es muy significativo. La tormenta agita tan profundamente a la naturaleza que todas las cosas muertas son arrancadas y arrasan la pesada carga del pasado. En otro párrafo de Luz en el Sendero, continúa diciendo que si tu grito llega a su oído atento, entonces luchará en ti y podrás permanecer sereno e infatigable durante la batalla, manteniéndote apartado y dejándole pelear por ti. Entonces será imposible que des un golpe en falso. Él es eterno y seguro. Él es la verdad eterna. Una vez que haya penetrado en ti y se haya convertido en tu guerrero, jamás te abandonará por completo. Y en el día de la gran paz, Él y tú os convertiréis en uno. Y esta parte finaliza diciendo, tú puedes entonces mantenerte erguido, firme como una roca en medio del tumulto, obedeciendo al guerrero que eres tú mismo, y tú sabes que no puedes ser derrotado. Permaneces así, sereno y vigilante. Si escuchas fragmentos del gran canto, imprímelo fielmente en tu memoria, de suerte que no se pierda nada de lo que hasta ti haya llegado, y trata de aprender de ello el significado del misterio que te rodea. Con el tiempo no necesitarás instructor alguno. La vida misma tiene su lenguaje y nunca está silenciosa. Y este lenguaje no es un grito, sino un canto. Tú eres una parte de la armonía. Aprende de él a obedecer las leyes de la armonía. Si les parece, vamos a tomarnos otros 4 o 5 minutos para ver la segunda parte que corresponde a Luz en el Sendero, que es un poco repite, porque yo todo esto lo extraje del video justamente, hice al revés, pero cuando uno lo lee completo, cuando lo puede elaborar de una sola vez, me parece que tiene otro significado. Por eso lo incluí.
En este punto lo que nos plantea Roy Meta son varias preguntas y dice si las perturbaciones llegan a nuestra vida y si las tormentas rugen en nuestro interior, ¿por qué no crean profundidades en nuestra conciencia? ¿Por qué no limpian nuestras mentes? ¿Por qué no nos renovamos emocionalmente? Porque resistimos las tormentas, interferimos en sus movimientos, queremos controlarlas, tememos dejar que la tormenta pase a través nuestro. Sentimos que podemos sucumbir bajo sus impactos y así, cuando las tormentas psicológicas rugen dentro nuestro, tratamos de detenerlas. En otro párrafo, Luz en el Sendero dice, busca la flor que debe abrirse durante el silencio que sigue a la tormenta, y no antes. La planta crecerá y se desarrollará en tanto que continúa la tempestad y el duro combate. Entonces sobrevendrá una calma como la que sobreviene a una lluvia torrencial. Una calma semejante se difundirá sobre el espíritu fatigado, y en el silencio profundo ocurrirá el misterioso suceso que probará que se ha encontrado el sendero. El silencio puede durar solo un momento o años, pero tendrá fin. Sin embargo, en ti residirá su fuerza. Una y otra vez tiene que darse y ganarse la batalla. Este otro comentario de Roy Meta que dice que cuando ruge la tormenta, uno está confuso y si no hay confusión es que no hay tormenta. Creo que es, de algún modo, la tormenta es algo significativo para nosotros, en tanto nosotros sepamos qué hacer, sino en la tranquilidad o en la paz o en el nivel en el cual nosotros vivimos, que es, como dice Krishnamurti, es de mediocridad. Evidentemente no va a haber tormentas, porque nosotros escapamos a las tormentas. La tormenta de algún modo nos está diciendo que estamos entrando en un cambio profundo. Y por eso lo que plantea que justamente ahí uno está confuso. En esa confusión estamos detectando que hay un cambio profundo. Y en una tormenta, dice, se levanta el polvo y son arrancadas plantas y árboles. Uno está naturalmente confundido en medio de todo este trastorno. Y por eso es que cualquier paso que uno dé en esos momentos de confusión solo nos llevarán a una mayor confusión. Un poco acá deja abierto esto de a dónde uno tiene que recurrir. En momentos de tormenta y perturbación, uno debe quedarse quieto. Son momentos en que todo movimiento de la mente confusa solo puede extraviar al peregrino espiritual. A través de tu propio corazón, dice Luz en el Sendero, viene la única luz que puede iluminar la vida y hacerla clara a tus ojos. El conocimiento que ahora posees es solo tuyo, porque tu alma se ha convertido en una con todas las almas puras y con el íntimo. Es un depósito que el Altísimo te ha confiado. Está escrito que para aquel que se halla en los umbrales de la divinidad, no puede idearse ley alguna, ni puede tampoco existir guía. Quizás la única guía que propone todo este trabajo, ¿no? Es dejar que el guerrero se exprese a través nuestro, ¿no? Pelee por nosotros esta batalla. La mente está en alerta y sin embargo inmóvil. Y es esta situación la que crea un estado de tremenda agudeza. Esto es un comentario de Roy Meta, ¿no? Esta agudeza o estado de despertamiento no se da solamente a nivel del pensamiento, cubre todas las facultades del ser humano. La mente en estado de soledad
puede oír hasta el más leve susurro que provenga de lo inalcanzable, dado que la mente no está ocupada con sus propios intereses, está perfectamente abierta y responsiva. La instrucción entonces de busca el sendero está obviamente dirigida a una mente en tal estado. Si recordamos, busca el sendero era el final de la primera parte de Luz en el Sendero. Estos ya son comentarios de Leadbeater, que me parece muy interesante, si bien él explica algo que bordea todo lo que se estuvo hablando, porque hasta aquí uno podría pensar que hay dos entidades dentro nuestro, en el cual nosotros, como lo conocido, somos una de esas entidades, podríamos llamarle la personalidad, y nuestro ser interno es otra entidad, a la cual uno le llamaría el guerrero, ¿no? Entonces dice Leadbeater que no hay que pensar que en el hombre existen dos entidades. No hay nunca un yo inferior como ser separado, sino que el yo superior hace descender un diminuto fragmento de sí mismo, hasta la personalidad, para experimentar las vibraciones de los planos inferiores. Por consiguiente, se olvida de que pertenece al yo superior y se identifica con las cuestiones de la vida por su propia cuenta. Esta personalidad, ¿no? Es ese que recibe la luz del yo superior, se olvida de dónde proviene. Sin embargo, en el transcurso de muchas encarnaciones, el yo superior se va fortaleciendo y entonces el hombre puede darse cuenta que la personalidad no es más que una expresión de sí mismo. Y cuando la personalidad trata de ser el dueño en lugar del servidor, se equivoca. Pero Leadbeater va un poco más allá y él dice que cuando el hombre ha logrado la unión del yo superior con el yo inferior, su personalidad deja de existir, excepto como expresión del ser. Llegado a este punto comienza un nuevo proceso para hacer del yo superior una expresión de la unidad, una expresión directa de la unidad sería, ¿no? Y si más allá existe otro estado de parecida condición, no lo sabemos, dice Leadbeater. La gente se pregunta con frecuencia cuál será el fin de esta evolución que se despliega ante nosotros. Algunos hablan de absorción en lo divino, aunque no lo sabemos, pero sí sabemos que nuestra conciencia continúa expandiéndose, que hay una gradación tras otra hacia arriba y más allá de la nuestra. Hemos de alcanzar esa unidad sin perder en lo más mínimo nuestro sentido de individualidad, sin sentirnos sumergidos como una gota en el mar, como dice el poeta, sintiendo que el radiante mar se ha fundido en la gota. Por paradójico que pueda parecer, la sensación es esa. La conciencia de la gota se dilata en la conciencia del mar, ya que no puede concebir que nos sumerjamos en algo y perdamos al hacerlo esa conciencia que nos ha costado tanto tiempo desarrollar. Esta última frase justamente es una duda que él se plantea, ¿no? Si es posible que al llegar a un estado de individualidad en unión con el todo, uno pueda perder esa individualidad misma y fundirse en esa conciencia. Y de algún modo se perdería todo el desarrollo que hizo a través de vidas. Por eso plantea esta otra cuestión que me pareció muy interesante, en el cual la gota, si bien se funde en el mar, pero se hace consciente del mar. Que es una forma diferente de verlo, ¿no? De entenderlo. Bien, hasta allí lo que es el trabajo de Luz en el Sendero. No sé si quieren hacer algún comentario y esto lo dejamos como un cierre, como una meditación.
Voy a dejar de compartir un poquito. Gracias, Martín. Soy Alberto Gil de Bogotá, en Colombia. Quiero agradecerte la presentación. Fabulosa. Quería preguntar dos cosas. La primera, ¿por qué al principio, cuando se presentan la lista de las leyes, faltan todas las correspondientes al número 4, la 4, la 8, la 12 y la 16? ¿Qué significado tiene eso y por qué están ocultas ahora? No, no están Por ocultas, favor. están, sí, gracias Alberto. No están ocultas, sino que esas son las reglas originales en grupos de A3, pero cuando las numeraron colocando lo que se llaman comentarios. Esos comentarios los hace directamente el maestro Hilarión. Cuando se prepara el libro Luz en el Sendero, que lo prepara Mabel Collins, él le va agregando a cada grupito de A3 un comentario. Entonces ese número 4, 8, 12 son los comentarios directamente del maestro, pero no son las reglas originalmente escritas, que dice que estaban escritas en hojas de palma, en una posición alargada para que entren las tres sentencias en una misma hoja. Bueno, hay toda una descripción que hace el Invicta, ¿no? Que es muy linda. Y Entendido. esas son las primeras 15. Muchas gracias por la explicación. No, Lo gracias. segundo, Sí, pues como sabes, mejor que todos nosotros, es imposible recordar todo lo que maravillosamente has expuesto y quizás mañana ni un 10% tal vez. ¿Dónde va a quedar esto expuesto, accesible en alguna forma para, bueno, tomar algunas notas, recordar, etcétera? Muchas gracias, es todo de mi parte por ahora. sí, sí, originalmente habíamos pensado hacer algo más informal. Si bien se graba, porque siempre aparecen cosas interesantes y bueno, uno las puede recuperar en algún momento, no se iban a editar, pero quizás tengamos que empezar a editarlo desde la primera charla, ¿no? Así que bueno, en todo caso te avisamos a través del WhatsApp cuando se pueda subir esta. Muchas gracias. Sí, si alguien quiere hacer un comentario o preguntas, recuerda que esto de las preguntas es difícil para cada Yo uno, ¿no? Sí, puedo agregar algo. Es interesante el estudio del libro Luz en el Sendero, que es muy chiquito, y que esas que faltan, la 4, la 8, la 12, completan, digamos, la idea y hacen que sea más comprensible, digamos, lo que se expresa en las tres reglas primeras. Yo no sabía esa diferencia, que unas eran originales y las otras eran agregadas por el maestro Hilario. Y después el otro libro que vos mencionaste, que es Roid Meta, porque Luz en el Sendero es un libro muy pequeño, pero está comentado, es muy difícil, digamos, de entenderlo así de buenas a primeras, y tiene varios autores o libros que ayudan a interpretarlo. Uno de ellos es Roid Meta, que vos lo mencionaste. Sin embargo, el primero que yo leí, cuando todavía no conocía la Sociedad Teosófica, era curso adelantado, creo, de filosofía yogi, algo así, de Ramacharaka. Él comenta Luz en el Sendero. El primero, pero después hay otros libros muy interesantes, como el de Comentarios a Luz en el Sendero de Rada Burnier, es excelente. Y también pláticas sobre que vos trajiste ahí de Littwitter, pláticas sobre el sendero de ocultismo, hay tres tomos, uno que comenta A los pies del maestro, el otro que comenta La voz del silencio y el otro, el tercer tomo, comenta A luz en el sendero. Y son todos párrafos de Besant y de Littwitter. También es un libro, son libros realmente muy buenos para estudiarlo, muy interesante. Eso un poco para tenerlo en cuenta, digamos. Claudia y Adrián levantaron la mano. Sí. ¿Me escuchan bien ahí?
Sí, Respecto al sendero, que cuando el individuo comienza a tener un pequeño despertar o una búsqueda espiritual, de servicio, y se escucha hablar del sendero, siempre calculamos que un sendero físico, decimos, y me tendré que meter en una iglesia, tendré que juntarme con gente que le da de comer a los pobres, a los que están en la calle, pero uno a medida que va ahondando, parece ser que no existe un sendero físico. Entonces es cuando empieza a encontrarse como difícil, ¿dónde está el sendero? Y el sendero aparentemente es interno. Entonces, esa es mi pregunta para el expositor. ¿El sendero físico existe o un sendero que uno lo tiene que buscar en su interior? sí, todo lo que existe en la manifestación tiene sentido siempre en el plano físico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sendero, estamos hablando también del nivel físico, no solo de los niveles internos. Ahora, ¿cómo uno traduce eso que vos estás preguntando al sendero manifestado, entre comillas, en el nivel físico? Bueno, yo creo que dependerá de cada uno, ¿no? Ahí lo que decía Roy Meta es que es el sendero, el descubrimiento del sendero, dice, es el maestro, la verdad, o Dios, o lo que uno crea. Ese va a ser el sendero, pero está afuera nuestro. Por algo también una de las sentencias del lunes del sendero dice, busca resueltamente en el exterior, y en otra dice, busca en tu interior. Entonces está siempre creo que esa dualidad, pero yo lo que interpreto es que todo se manifiesta en el plano físico, no puede haber nada que escape a eso, porque todo lo que sucede, si no podría dar una metáfora, todo se cocina acá, ¿no? No hay nada que solo sea de los planos internos. Si no se manifiesta en lo físico, no tiene un sentido evolutivo. El sentido evolutivo siempre está acá. Pero Y, sí, está buena la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno descubre el sendero acá en el mundo físico también? ¿De qué manera? ¿Qué forma tiene? y el sendero te lo puede estar dando un guía, uno puede ir a buscar un guía, un gurú, o porque Hasta, sí, hasta cierto punto lo que plantea ahí el libro es que sí, lo que yo entiendo de un poco de lo que plantea Lee Peter o Roy Meta, es que sí, que al principio hay una guía, el libro mismo es una guía, ¿no? Después ya no, ya para la segunda parte, fíjate que dice muy claramente que no existirá guía alguna, pero porque uno ya está unido de algún modo a ese maestro o al uno, como dice ahí. Pero al principio sí, seguramente hay guías y creo que la mejor guía, estaba tratando de recordar una frase de Shankaracharya, pero más o menos lo que dice él es que el, uno tiene que transitar el sendero a través del discernimiento. Y ese discernimiento proviene de nuestra intuición. Para mí esa es la guía, una parte, ese es un pie. Y el otro pie es el desapego. Si uno ese discernimiento no nos lleva a desapegarnos de las cosas del mundo, no vamos a poder avanzar. Entonces es un pie tras otro. El discernimiento trae desapego, el desapego trae más discernimiento, y esa es la manera de avanzar. Yo creo que esa es la guía. Ángela, tiene la mano levantada. Y bueno, buenas tardes. Ah, principalmente lo que quería decir era que me encantaron los videos, la música hermosa, todo divino, todo estaba preciosísima. Lo que me llamó mucho la atención, bueno, es que no recuerdo las palabras y no tuve oportunidad de anotarlas, era que había algo así como estar sereno en medio de la tormenta. No serán esas exactas las palabras,
pero eso es lo que me llegó. Y entonces ahí nos está también enseñando, yo pienso en este momento del Kali Yuga, es estar tranquilos en medio del Kali Yuga. O sea, internamente estar en la, en la parte, en la yuga de oro, ¿no? Aún estando en esta era de terrible que estamos viviendo, ¿no? Como por ejemplo cuando la pandemia, todo eso es estar uno internamente calmado, alegre en medio de todo, porque realmente como el, el maestro interno está en el interior nuestro, en lo profundo de nuestra naturaleza, pues tenemos que vivir de acuerdo a eso, pienso yo. Eso se me ocurrió mientras lo que se me quedó más o menos. Disculpen si tal vez parece, no parece muy No, inteligente, pero bueno, fue lo que se me ocurrió en ese momento. Y gracias, Martín, porque las explicaciones y todo estuvo divino. Gracias. gracias, Ángela. Sí, o sea que es muy interesante eso en cuanto a que a veces, justamente de lo que vos decís, hay una parte que él señala, que la mente confusa, cuando está la tormenta, solo genera más confusión, o sea, su accionar solo genera más confusión. Entonces, en ese momento es cuando uno se tiene que conectar con lo interno, ¿no? Con ese guerrero, dejar que el guerrero pelee en ti. Es transferirle ese poder o esa capacidad al que realmente la tiene. Nosotros evidentemente no la tenemos y nos damos cuenta en el medio de la tormenta de que estamos perdidos. Entonces hay que tomarse un minuto, serenarse y poder conectarse con el interior. Y ese es el que nos va a dar la guía. Porque muchas veces, incluso en las artes marciales mismas también se practica, cuando uno queda en una posición que no puede hacer nada, se relaja, pero de una manera expectante. O sea, no una relajación de dejarse estar o dormirse, sino una relajación como la que hace el gato, por ejemplo, que se echa, pero está muy atento a todo lo que sucede y es capaz de actuar instantáneamente. Puede dar un salto desde esa posición de total relajamiento. Bueno, un poco es la mente, uno tiene que hacer eso, dejar de gastar energía y acumular energía. Ese serenamiento de la mente nos permite acumular energía para cuando uno tenga que actuar, tenga todo disponible. Un poco esa es la idea, ¿no? Gracias, Totalmente de Martín. acuerdo. Interpretaste realmente lo que yo quería decir, que no lo podía expresar en esa forma, pero Ah, qué bueno, qué bueno. esto más o menos era lo que yo quería decir, que no supe, pero tú lo interpretaste perfectamente bien. Gracias. Ah, gracias a vos, Ángel. Yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si puedo entrar Sí, en sí, la por charla. favor. Sí, sí. Con respecto a mantenerse sereno y en el silencio, que la mente allí no se pone confusa y puedes pensar con más claridad cuando estás en medio de la tormenta que si de pronto te desesperás. Te desesperás y tu cerebro y tus pensamientos se confunden, se chocan entre ellos y la idea por dónde salir de esa tormenta no te dejas, no la puedes ver clara, si te asustas, si estás con rabia, si estás enojado. Y bueno, eso es lo que yo interpreté. Con respecto al gato, tengo un gato y opino que pasa eso. Eh, me enseña mucho el Ujú, gato, mantiene sereno y piensa y se queda en un costado, pero no se duerme, está con los ojos en el infinito ideando situaciones. ujú. Bueno, es lo que puedo aportar, pero todo me pareció muy interesante y es para pensar mucho. No hablar tanto ahora, yo necesito incorporar, introyectar todo lo que has leído y has dicho. Te Bueno, agradezco muchísimo. no, muchas gracias, Marta. Y estaba mirando la hora, si les parece, cerramos con
este último video que es, como les decía, de La Voz del Silencio, pero me gustó mucho y, y es cortito, ¿no? Hice un pequeño resumen ahí de lo que es el final de La Voz del Silencio. Emilce, Emilce sí, tiene la mano levantada. Sí, 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 sí. sí. No, lo que yo quería agregar es que si ustedes buscan el libro de Luz en el Sendero, hay algunas ediciones. El libro de Luz en el Sendero tiene 4 capítulos. O sea, una es la parte de las reglas, no recuerdo bien. Hay uno que es, pero hay 2 agregados, que es el grito lejano, se llama uno, y el último, el de karma. Y en algunas ediciones esos 2 capítulos no están, y es una pena, porque son oro puro, tal como el libro, ¿no? Así que cuando ustedes busquen, traten de que de que encuentren, inclusive yo tengo en PDF, y creo que lo tengo completo, el que tengo lo tengo completo. Así que si les interesa, después me lo piden. Ahí está Adriana y Vilma. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Se escucha? Bueno, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Cortito lo mío. Yo tenía entendido, estudiando la doctrina secreta y estudiando sobre todo ahora el libro de Pablo Sender, La evolución de la conciencia superior, que el sendero es la antacarana, ¿no? Ese puente que hay entre la mente inferior y la mente superior, que ese es el sendero que tenemos que recorrer. Y bueno, es cortito esto, simplemente si quieren ampliar, está en el libro de ese Pablo Sender, Evolución de la Conciencia Superior, ahora está muy claro. Eso era lo que quería agregar. Perfecto. Muchas gracias, Adriana, por el aporte. Sí, 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 es verdad. Algunos consideran eso, el sendero. Como les decía, esto no es un tema cerrado, ¿no? Y cada uno irá descubriendo ese sendero. Y como bien decía Rey Meta, uno tiene que descubrir el sendero por sí mismo. Y ese es el único sendero que le sirve. Sí, Vilma. Gracias, Martín. Fue muy lindísima la charla, realmente. am, He tomado nota de muchas cosas. Muy linda, muy linda. Y algo que me llevo con un eco muy fuerte es, hay algo que dijiste que fue tomado del libro, muy lindo, sobre el lenguaje. Dice, este lenguaje no es un grito, sino un canto. Es tan hermoso, ¿no? Nos llama a la armonía, precisamente a no aquietarnos en la perturbación, que no, es muy lindo, eso lo dice todo para mí, el lenguaje no es un grito, es un canto. Bueno, eso por un lado, y muchísimas gracias otra vez. Y Emilce, quisiera pedirte por favor que repitieras el libro que nos sugeriste, que viene en 3 tomos, donde se hace comentario en un tomo a los pies del maestro, en otro La Voz del Silencio. ¿Podrías repetir el título? Y si lo tienes, tal vez, si pudieras Sí, compartirlo. los tengo todos en PDF, sí. Se llama Pláticas sobre el sendero del ocultismo, y son todos párrafos de Bessan y de Leadbeater, pero son muy ricos, muy ricos. Así que bueno, te lo mando. Si vos ves que no te lo mandé, o trato de ponerlos en el grupo. Trato de ponerlos en el grupo. Si Muy cualquier cosa, bien, si no me lo pedís, porque ya te digo. muy bien. Muchas gracias, Emilce, muchas gracias. Dale, Gracias, Vilma. Y una cosita, Ángela. lo que vos decías de escuchar el canto de la vida y uno aprende directamente de la naturaleza, ¿no? El párrafo anterior lo que decía es que no necesitarás instructor alguno. Uno directamente ya escuchando a la naturaleza aprende. Es fantástico, sí. Ángela. Sí, muy bien. Una cosita pequeñita, por favor. No, lo que quería decir es que Mabel Collins tiene un libro que
que casi yo creo que la mayoría no han leído, pero que es muy bueno y es también parece la vida de, del instructor que le dio a ella eh, ese de Luz en el Sendero, el maestro Hilarión, que parece que es una vida de él y se la dictó a ella y se llama el idilio del loto blanco, que tiene comentarios de Subarrao. Y es un libro muy instructivo y muy profundo. Y pues quería decir eso por si a alguien le interesa leerlo. Yo sinceramente se los recomiendo. ¿Ok? Casi no es muy conocido, pero es muy buen libro y los comentarios de Subarrao son buenísimos. Eso era todo. Gracias. Disculpen. Gracias, Ángela. Sí. Perdón, acabo de poner ahí en el chat el vínculo para Luz en el Sendero, donde están las reglas, el Cristo Lejano y Karma. Esto está sacado de la biblioteca de la Sociedad Teosófica de Uruguay. Si se busca ahí biblioteca virtual, si es que no se puede conseguir este vínculo, después de eso se entra, bueno, Sociedad Teosófica Uruguay, biblioteca virtual, y está ahí por autor. Entonces está dentro de Mabel Collins este vínculo que puse. Gracias. Ok, Gracias. gracias. Bueno, ahora sí, pasamos a... Esto es como una especie de cierre, ¿no? Una especie de meditación, así que van a ser relajados y tranquilos.
Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, Martín. El próximo. Martín, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, No, Jimena. gracias, Gracias, Martín. Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias, Martín. Gracias.